honrando al Rey de Reyes. Ciertamente, en Mateo 2, 1 al 12, está el testimonio de Dios en su palabra, en el Mateo capítulo 2, verso 1 al 12, honrando al Rey de Reyes. Ciertamente, la bendita y gloriosa palabra de Dios nos provee la inspiración y la bendición, honrando al Rey de Reyes. En Mateo 2, 1 al 12 dice la gloriosa y bendita palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, el pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bendita sea la palabra de Dios. Habla tú, Señor, que tu pueblo tiene hambre y sed de tu palabra. Guíanos, Señor, conforme a tu propósito y hágase tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente continúan las celebraciones. Todavía desde diciembre hasta hoy se hacen celebraciones. Los pueblos en muchas naciones celebran por costumbre y tradición. Una mezcla de testimonio bíblico con leyendas y actividades paganas. Para entretenimiento pasajero y recibir regalos, dicen. Mas las Sagradas Escrituras nos muestran un gran mensaje de Dios, honrando al Rey de Reyes. Observemos lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando Jesús nace, llega como un rey y esto trae perturbación a otro rey por su nacimiento y todo el pueblo se conmueve con él. Dice en el verso 1 que Jesús nace en Belén de Judea y había un rey llamado Herodes. Pero lo que empezó a conmover a Herodes y al pueblo es que hubo una visita internacional. Llegaron de otras naciones, llegaron del lejano oriente
Se calcula en nuestros tiempos equivalente a 1.600 kilómetros de distancia. Llegan estos magos y que en el contexto de magos no es lo mismo que los magos que conocemos hoy, que hacen ilusiones ópticas y que entretienen. No, estos magos eran conocidos que hacían del conocimiento y la ciencia, algunas veces de la ciencia de la astronomía, que estudia los astros, las estrellas, pero también se mezclaban entre esos los astrólogos que estudian los signos zodiacales, la metáfora de qué va a pasar mañana, en la semana, de qué signo tú eres, de qué me naciste. Esos son los astrólogos, pero los astrónomos son los que estudian las estrellas, los astros, los cometas. Y estos eran, en muchos casos, eran consejeros sabios, consejeros sacerdotes, tenían una mezcla religiosa con algo de ciencia. Y ellos eran consultados muchas veces por los reyes. No eran reyes, eran conocidos como sabios. La tradición y la costumbre lo mezcló todo, pero esto en la palabra de Dios habla claramente que eran magos. Y hermanos, los magos existen desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Y la historia de Daniel nos explica que cuando usted ve en el versículo 2 que ellos vienen dirigidos o guiados por los astros, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos venían en busca de un rey y, y ellos declaran, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey, verso 3, Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Estos sabios del oriente que llegan con una información que sus relaciones exteriores no había avisado al rey que esto iba a pasar. Y llegan estos sabios a decirle al rey que andan buscando a un rey que ha nacido. Entonces se turba el rey y se turba toda la comunidad, pero este testimonio de los sabios, de los magos, no es el único rey que es perturbado. Tenemos un rey conocido como Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, 1 al 11, un rey perturbado y que perturba a todo el pueblo también. Daniel capítulo 2, versículo, que es la experiencia con los magos, con los sabios conocidos en la Biblia desde el Antiguo Testamento. En Daniel encontramos el testimonio, capítulo 2, que también los magos, los sabios eran causa de perturbación. Entonces, hay una historia muy hermosa sobre estos sabios, lo que hacen y cómo afectan la vida de un rey y la vida de toda una comunidad. Y esto es lo que sucede en Daniel capítulo 1 al 11. Les invito, hermanos, para que en el contexto de la historia podamos entender la figura de los sabios. ¿Ok? Dice Daniel, capítulo 1 al 11, que en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor, ¿qué? Sueños. Esto era lo que ocupaba muchas veces a los magos, los sueños. Y se perturbó su espíritu, ahí está. Y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey ¿a quién? Lo que conocemos como los magos del oriente. A magos, astrólogos, encantadores, mire la mezcla, y caldeos para que le explicasen un sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, mire, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre dividí el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey, oiga este problema tan complejo. Respondiendo el rey dijo a los caldeos, miren, el asunto
se me olvidó. Qué lío. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondiendo por segunda vez, dijeron, diga el rey el sueño y a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros tenéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes y ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Hermano, pero ocurrió algo extraordinario. Ocurrió algo tremendo. Ciertamente, en este problema tan serio de un sueño que se le olvidó al rey, en los versos 27 al 49, la solución de este gran problema, un sueño olvidado. Daniel 2:27 al 49 dice. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ¿vieron? Son los magos, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino que, ¿qué dice la palabra, hermano? ¿Qué dice? Sino que para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria es muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando para que una piedra fue, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice la escritura? Los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, verso 36. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, su fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo,
Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste en los pies, de los pies y de los dedos, en la parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro será reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser de los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de los reyes, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y será el reinado dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá ¿por cuánto tiempo? Para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se postró. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presente. ¿Y qué más? Esto, para que ustedes vean de dónde viene todo esto. Presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, mira, ciertamente el Dios vuestro es el Dios, mire con letra mayúscula, de dioses con letra minúscula. Y el Señor con letra mayúscula de los reyes con letra minúscula. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo. ¿De quién? Todos los sabios, los magos, los adivinos de Babilonia. Y Daniel, ¿qué hizo? Solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac, Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Este es el testimonio de un sabio, que en ese entonces eran reconocidos como magos. Por eso cuando vamos a Lucas capítulo 2, esta es la figura del mago que aparece del oriente. Eran sabios, eran conocedores, eran lo que los reyes consultaban, como el rey Nabucodonosor, el rey Herodes. Estaba perturbado cuando llegan estos de gran conocimiento. ¿Y qué hace el rey cuando se entera de esto con respecto a los sabios que llegan? Verso 4, le hace un concilio, en Lucas capítulo 2, verso 4, entonces él hace un llamado y dice, vengan acá, ¿quiénes? Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo les preguntó, oigan, ¿dónde había de nacer el Cristo? Verso 5, ¿qué responden? Versos 5 y 6 dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, no. Y tú, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No es un problema ser un pueblo pequeño, una congregación pequeña. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, puede usar a los más pequeños. Y este testimonio de lo que estaba escrito por el profeta, ¿de qué profeta estaban hablando estos sacerdotes? Miqueas, capítulo 5. ¿De qué profecía estaban hablando ellos? De Miqueas, capítulo 5, uno de los profetas menores. Por eso no hay problema ser pequeño, un pueblo pequeño, nación pequeña o pequeña manada. Pero Dios puede hacer cosas grandes como revela en Miqueas. Miqueas queda después de Jonás. Entre los profetas menores está Miqueas. Después de Jonás y antes de Nahum está Miqueas, capítulo 2. El pasaje que ellos citan en Miqueas. Nos muestra en el capítulo 5 de Miqueas, verso 2, dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá, ¿quién? El que será Señor en Israel, con mayúscula, ¿eh? Y sus salidas son desde el principio, ¿desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Bendita sea la palabra del Señor. Un Dios eterno, un Rey eterno, un Señor eterno. Así es la figura del que ha de nacer. Este es el perfil de nacimiento de Jesús. Este es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Entonces aquí los sacerdotes, frente a la perturbación del rey Nabucodonosor y del pueblo, cuando él convoca y él dice: aclárenme esto, ¿de dónde sale todo esto de que está naciendo aquí en Belén, de Judea? Entonces los sacerdotes, los principales, era cualquier vagabundo, era gente que conocía las escrituras, sacan las escrituras, hermanos. Si hay que hacer algo frente a nuestras luchas y nuestras pruebas, nuestra incertidumbre, es volvernos a las sagradas escrituras, hermano. Por eso aun cuando salen gente diciéndose que tiene un doctorado en psíquicos, que pueden decirle lo que viene, y los zodíacos, hermanos, es mejor confiar en la sabiduría divina que en los adivinos. Esa es la conclusión que sacamos cuando llegan estos magos, pues, algunos astrónomos y algunos astrólogos que vienen con todo su guía y su orientación. ¿Tú quieres saber cómo te va en el 2024? Oiga, vuélvase a la palabra de Dios y usted verá que Dios tiene fieles promesas para usted. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen su palabra? Que ni el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no va a pasar. Y eso le puede dar la guía que usted necesita cada día. Y eso fue lo que hizo el rey. Volvió a los sacerdotes que conocían las escrituras. Y después que recibe esta revelación, terminamos esta sección en los versos 7 al 12. Aún con la astucia y la influencia del poder, Dios cumple su propósito. Fíjense en los versos 7 al 12. ¿Qué dice? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: mire, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Esta era la astucia del rey. Esta es la influencia de poder que él tenía ante los sabios magos. Y él los llama y le dice: mira, este es lo que van a hacer. Y ellos, habiendo oído al rey, ¿qué hicieron? Verso 9. ¿Fueron guiados por quién? Dice el verso 9. ¿Se fueron? ¿Y quién le puso la estrella? Dice.
Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta llegando, se detuvo donde estaba el niño. ¿Quién tiene toda soberanía y autoridad aún de los astros que se mueven en suspensión en el espacio sideral? Aquí se está mostrando la autoridad soberana de lo que es un rey. Un rey es considerado supremo de majestad, que tiene inclusive la figura como poderes de Dios. Pero este rey, con toda su astucia y toda su habilidad, que le dice, vayan y averigüen y cuando lo encuentren me avisan para que yo vaya a adorarle. Los reyes lo oyeron, pero luego decidieron seguir con lo que los llevó desde hace 1600 kilómetros a encontrar el lugar donde iba a nacer el rey de reyes. Y fue guiado por una estrella que se detuvo. Usted solo ve señales así cuando se detiene el sol y cuando se detiene el tiempo con la autoridad y el poder de Dios. Si usted busca en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que no es la primera vez que Dios muestra su autoridad y su poder sobre los astros. Y aquí estos sabios fueron guiados por una estrella que se detuvo y ellos sintieron qué cosa cuando vieron que la estrella se detuvo en el lugar, verso 10. No fue como un medio regocijo, como con algo de gozo. Hermanos, era una experiencia gloriosa. Eso es lo que nos ha llamado Dios, no un gozo pasajero, una fiesta que llegue y se va. Era una experiencia grande, dice el verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron como con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño y su madre María y postrándose, estos sabios sí sabían a quién había que adorar. No adoraron a Nabucodonosor. A Nabucodonosor le dijeron, hemos venido a adorar al rey de los judíos. La cara de Nabucodonosor perturbado. ¿Cómo así? Yo soy el rey. Ellos no vinieron a adorar a Nabucodonosor, a Herodes. No llegaron a adorar a Herodes. Ellos vinieron a adorar al rey y señor de los reyes. Por eso lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero ellos fueron avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Amados, nosotros tenemos un llamado de Dios en su palabra. Hay muchos que tienen influencias de poder. Hay muchos que dicen saber mucho, pero no tienen la sabiduría divina que nos libera de toda adivinación. Porque ellos no entrarán, dice el Señor. No heredarán el reino de los cielos los que adivinan. No es la sabiduría humana la que nos debe guiar. Es la sabiduría de Dios, del Rey de Reyes, a quien debemos adorar. Él se merece, Él es digno de nuestra adoración. Y nuestra vida debe ser guiada ante un Rey soberano, capaz de controlar hasta los astros. Él debe ser nuestro guía para el 2024. De Él debiéramos depender para toda situación. Qué lección más linda esta mañana tan hermosa sobre la preocupación, que debilita la fe, que nos angustia. Pero si tenemos un rey de reyes, hermano, un rey que no falla, todas sus promesas se cumplen. No tenemos que depender de lo que adivinan, no tenemos que depender de la suerte. Podemos confiar en aquel que cumple todo lo que dice que va a hacer y lo hace. Este 2024 debemos vivir una vida de fidelidad y adoración al Rey de Reyes, porque sus fieles promesas nos guiarán. Así como el rey Herodes se volvió a la palabra cuando consultó a los sacerdotes. Hermanos, volvámonos a la palabra de Dios.
Permítanos que este tiempo podamos unirnos en el clamor del Señor, este primer domingo del año. Invoquemos al Señor de señores, al Rey de reyes. Pidámosle que nos guíe y que en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro país, hermanos, hay mucha incertidumbre que va a pasar en el 2024. No hay que adivinarlo, hay que confiar en las promesas fieles del Señor. ¿Cuántos se levantan esta mañana y se unen al pastor y le dicen, Señor, guíanos, como guiaste a los sabios? Guíanos, porque necesitamos tu guía. No sé qué va a pasar más luego, no sé qué va a pasar mañana, pero yo sí sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos se levantan a invocar, Señor? Necesitamos tu guía porque las señales están hablando que va a ser un año difícil, pero para ti no hay nada imposible. Señor, mis luchas, mis pruebas no deben darme tanta preocupación que no pueda confiar plenamente en ti, lo que dice tu palabra. Señor, tú has hablado en tu palabra. Tú nos has guiado hasta aquí con propósito. No para entretenimiento, no para pasar el tiempo, no para matar el tiempo. Estamos aquí para que se cumplan tus tiempos. Y tú harás tu voluntad en tu tiempo perfecto, Señor. Yo no sé cuándo, no sé a qué hora, pero tú has de glorificarte, Señor, como dijiste. Yo puedo tener esa confianza plena que me dé fuerza en ti porque tu gozo es mi fortaleza. Señor, cuando ya yo no puedo, cuando mi mente, mis emociones se desgastan, tu espíritu dice a mi espíritu que somos hijos de Dios. Somos nación santa, somos un pueblo escogido con propósito glorioso. Levanta tu nombre en medio de nosotros, Señor. Que nuestra mirada está puesta en Cristo y no en las circunstancias pasajeras, porque tenemos a un Cristo vivo que nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Créete en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre. Suficiente morada. Yo sé quién es querido y que es poderoso para guardar mi lugar. Guárdanos y guíanos en este 2024, que nuestra familia y el pueblo sepa en quién hemos creído, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.